Bien, muy buenos días para todos. Hoy vamos a tener un estudio de la palabra de Dios. Vamos a estudiar un tema que es vital para la vida individual del cristiano y para la vida comunitaria. Vamos a estudiar el poder de la oración para enfrentar las adversidades. Ese es el tema que vamos a atender y el título de nuestro mensaje para el día de hoy. Y qué importante es entender como creyentes, comprender la importancia que la Biblia nos muestra acerca de la oración en la vida personal y en la vida de iglesia para enfrentar cualquier tipo de adversidad. Esta comprensión nos permitirá crecer en la madurez espiritual. ¿Y por qué es importante esto? Porque cuando enfrentamos adversidades y circunstancias difíciles como las que vive el mundo hoy, en una crisis grande global de económica, financiera y sanitaria, hay preocupaciones, hay angustias, hay temores, hay necesidades. Y la Biblia es muy clara en mostrar la oración como un arma poderosísima para vencer las adversidades. Santiago, en capítulo 5, versículos 13 al 18, nos enseña 5 principios, 5 claves fundamentales para entender y comprender la oración y ponerla en práctica. Vamos a leer el texto. Dice así, versículo 13: ¿Está alguno entre vosotros afligido? Ore. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Leyendo este texto vamos a encontrar unos principios maravillosos de la importancia de la oración. ¿Por qué es importante? El primer aspecto que nos muestra el texto que acabamos de leer es que la oración es importante porque da poder para enfrentar el sufrimiento. Enfrentar el sufrimiento. En el versículo 13 nos dice que si estamos afligidos, oremos. ¿Por qué? Porque la oración produce fortaleza. Cuando hablo con Dios en medio de mi angustia y de mi aflicción, cuando lo reconozco en mi vida, su poder sobrenatural me llena y me da fortaleza. También nos da poder para enfrentar el sufrimiento porque el Señor escucha nuestra oración. Mi oración es escuchada por Dios. En el Salmo 18:6, el salmista dice: mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de sus oídos. Es importante porque el Señor escucha nuestra oración. O sea que en este primer punto que nos da poder para enfrentar el sufrimiento tenemos que tener esa claridad, fortaleza y la seguridad que Él escucha nuestra oración. El segundo aspecto clave que nos menciona Santiago de la importancia de la oración es porque la oración en medio de la alegría es un canto de alabanza. Es un canto de alabanza. El texto nos dice: si estás alegre, canta alabanzas a Dios. Y las alabanzas son importantes en la oración porque nos asegura que Él, su presencia está allí en ese lugar. Por eso el Salmo 22:3 dice: Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo, dice la palabra. También dice en el Salmo 63: tu amor es mejor que la vida, por eso mis labios te alabarán. Te bendeciré mientras viva y alzando mis manos te invocaré. Este es un canto de alabanza. Cuando estamos alegres, seguramente esto fluye con mayor naturalidad. Por eso el segundo punto que estamos mencionando es la importancia de la oración, porque es un canto de alabanza. También es un canto de alabanza porque Él es digno de toda gloria.
El tercer punto que nos menciona el texto de la importancia de la oración es porque tiene poder de sanar los enfermos. Dice en el versículo número 14 y 15 que si alguno está enfermo entre nosotros o entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia y oren por el enfermo, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Este es el primer aspecto de una vida de oración comunitaria. Si alguno está enfermo debe buscar los ancianos. Ahí el texto nos muestra los pasos, el proceso, porque hay poder en esa práctica. Llamemos a los ancianos y ellos van a orar y ungir. Los líderes de la iglesia son personas que Dios ha colocado con un poder y un don especial. Es importante como creyentes usarlo. Y nos muestra el texto también que la unción con aceite e invocar el nombre del Señor es importantísima en esa oración de sanidad comunitaria. En Lucas 10:17 los discípulos daban testimonio al Señor cuando volvieron que tuvieron poder para liberar a los endemoniados. Dice el texto que aún los demonios se nos sujetan en el nombre del Señor. El nombre del Señor tiene mucho poder. Y en Juan 14:13 dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. El nombre del Señor es importante en nuestra oración porque tiene poder para que las cosas sucedan. La oración es importante entonces en este tercer punto porque da poder de sanidad a los enfermos. Y nos dice cómo debemos hacerlo. Los líderes de la iglesia ungiendo con aceite y orando en el nombre del Señor. El cuarto punto que nos menciona el texto está en el versículo 16. La oración es importante porque tiene poder para perdonar los pecados. ¡Qué poderosa es la oración! Y en el versículo 16a nos muestra que la oración unida a la confesión trae cosas maravillosas. Cuando estamos nosotros callando el pecado, no hay sanidad. El salmista en el capítulo 32, versículo 5 nos dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día había enfermedad por ese pecado encubierto. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Y dije, confesaré mis transgresiones al Señor. ¿Y qué pasó? Dice finalmente el texto, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Cuando confesamos y oramos nuestro pecado al Señor, traemos perdón. Pero también nos dice en el versículo 16, parte B de Santiago, nos dice que oremos unos por otros y confesemos nuestros pecados unos por otros. Colectivamente podemos también encontrar sanidad. En esas reuniones grupales de sinceridad con nuestros hermanos, podemos confesar nuestras faltas y orar unos por otros y vamos a encontrar la limpieza de toda maldad. La palabra del Señor nos lo muestra. La oración aquí nos muestra que colectivamente trae sanidad para el alma y trae sanidad para el cuerpo. Qué maravilloso es esto. Y quiero mencionar una historia de una misionera en la China que estaba en medio de gente no creyente y empezó a enfermar y dice la historia que ella tenía pocos recursos, estaba en su misión y recibió de un anónimo un pedido, una correspondencia de un comerciante lejano en la misma China, pero en una provincia muy lejana. Recibió un paquete de alimentos y esos alimentos era avena cocida. Este comerciante sabía de la historia de esta misionera, de su trabajo, pero ella no sabía que este comerciante conocía su trabajo. Lo cierto es que ella, en medio de su aflicción, oró al Señor pidiéndole sanidad para su cuerpo para poder continuar su ministerio y recibió este paquete. Dice la historia que ella cogió esa avena cocida, la mezcló con su leche que tenía, puso a hervir este alimento y empezó a consumirlo. Y semanas después empezó a mejorar, su salud mejoró y la recobró. Reunida ella con unos hermanos de su grupo que estaba constituyendo en esta misión en China, dentro de ellos había un médico y ella estaba contando su testimonio.
Y en ese testimonio ella contó cómo era su enfermedad, cómo había alimentado esos días su vida con la avena y la leche y cómo había recuperado su salud, pero ella no sabía para nada que esta fórmula era una fórmula que los médicos recetan para sanidad. Cuando el médico escucha esa historia ahí presente, le dice, mire, Dios escuchó su oración y le proveyó la sanidad de una manera increíble. Esa preparación de avena cocida, hirviente con leche, se formula para el tipo de enfermedad que usted tiene. Ella sorprendida dice, oh por Dios, qué maravillosos son los secretos y los designios del Señor. ¿Y todo por qué? Porque ella reconoció en la oración el poder para recibir la sanidad de parte de Dios. ¿Cómo será esa sanidad? No lo sabemos. Dios coloca los recursos y las personas y las formas diversas para nosotros recibir la respuesta a la oración. Qué maravillosa es la oración, qué poderosa es. Y como quinto punto final, el texto nos muestra en el versículo 17 y 18 que la oración tiene un poder sobrenatural, un poder por encima de lo físico, de la razón, de la lógica a veces médica. Y nos muestra cómo Elías, que era un hombre sujeto a pasiones como cualquiera en la iglesia, oró fervientemente al Señor. Dice que oró fervientemente. Y en esa oración ferviente, Dios cerró los cielos y dejó de llover por 3 años, más de 3 años. Pero también nos muestra que esa misma oración logró después que la lluvia volviera. Es decir, la oración tiene poder para cerrar, tiene poder para abrir sobre lo natural. Increíble, hermanos, cómo este texto de Santiago nos muestra la importancia de la oración, poderosa para enfrentar las adversidades. Recordemos, entonces, primero nos da poder para enfrentar el sufrimiento, fortaleza en ese sufrimiento y tener seguridad que lucha nuestro. Es que eso de